Energía TV. No. Buenos días. Energía TV. Energía TV. Y saludo a los televidentes, ¿no?, que ya están pautados para este programa. Usted sabe que hace varias semanas que no mencionamos a las personas que colaboran y hacen posible que Energía TV progrese, ¿no?, en su audiencia. Entonces, ahí está Domingo Bermúdez. Oh, Domingo, un amigo suyo. nos da un espacio allá. Exacto. En Color Visión. Lo que Tenemos... pasa es que esa es mi casa, tú sabías eso, ¿verdad? Sí, claro. Color Visión es mi casa. Adrián... Popi me quería más que Domingo. Sí, usted estaba allá en los tiempos de Adriano Rodríguez. Sí. Nosotros del Papá Novelón. O aquí en Color Visión. Papá Adriano Novelón. Rodríguez. Sí. Que decíamos que debía, ahí en el parqueo de aquí de Color Visión, debía hacerse un monumento, ¿no?, a Freddy Veragoico, a Adriano Rodríguez, a Roberto Salcedo, a Pololo, a Roberto Salcedo, y esos íconos, ¿no?, sí, de la televisión dominicana, en la televisión privada. A Fran Arredondo y a Milady Cabral, que comenzaron hoy mismo. Entonces tenemos también al cubano, está aquí el cubano, que va a ver a Héctor John, que no lo ha visto, el Grupo López, Juan. Ah, Juan, pero Juan no es cubano. Juan López más dominicano que tú y que yo. Entonces tenemos a Roberto Lama, de las emisoras del sur. Y tenemos también a Mon Lluvere. Mon Lluvere todavía. Y... este de Sonido Suave. Exacto. Naranja TV, de nuestro amigo Madera. Mire, como yo no he estado por aquí en estos días, que han pasado tantas cosas, ¿usted vio la vestimenta de la primera dama en el acto de...? Pues decía Margaret Thatcher que en uno de esos encuentros internacionales le exigían a los estadistas, ¿no?, que participaban allá en Europa. Y tú has tocado la flauta por casualidad. Tú sabes que ese sombrero se compró en Londres con Aníbal de Castro en un viaje del presidente, y eso es la primera dama. Sí, pero déjeme decirle el cuento. Margaret Thatcher, en esos encuentros que hacen los presidentes, se exige siempre un día que vayan informales. Usted no ve que cuando van a inaugurar, Danilo va con Chacabana. Eso se tira mucho. Pero ella se dio cuenta que las ropas formales de los japoneses eran extraordinarias. Eran mejor que las ropas formales de los ingleses. Y ella no está de acuerdo con ella. Ella dice, los pueblos quieren que sus dirigentes se vean bien. Y eso está bien por la primera dama. Y usted sabe que estábamos hablando también en la edición anterior de Energía TV de la humildad del presidente Danilo Medina. Y nos faltó decir algo, que fue lo que dijo Bosch cuando tomó la presidencia. Bosch decía, este va a ser un gobierno humilde y nosotros no necesitamos ningún esfuerzo para eso, porque siempre hemos vivido con humildad. Y eso es lo que tiene un posicionamiento a Danilo Medina harto. Es decir, Danilo, la gente se da cuenta cuando está serio, y cuando se ríe de verdad. Es decir, no anda fingiendo. Es decir, no hace teatro. Y ahora yo le quiero hacer una pregunta a ustedes para terminar con estos comentarios. Los que le hicieron el homenaje a Danilo es el grupo de Hipólito, del sector agropecuario. No, porque él hizo un homenaje el viernes y el sábado protestó. El viernes él hizo un homenaje a la gestión de Danilo Medina. No, los secretarios de Agricultura, no. Óyeme, los exsecretarios de Agricultura, encabezados por Hipólito Mejía como el secretario más connotado, les realizó un reconocimiento al presidente Danilo por su gestión. Ahora, al día siguiente, desde Nagua inició una marcha contra la gestión de Danilo Medina. Sí, pero ese es Hipólito Mejía. Exacto, decir una cosa y hacer otra. Mira, yo con respecto a esa gestión, nosotros vamos a hacer una excepción, y es
que a pesar de que no hemos presentado formalmente a José del Castillo, yo quiero, por la confianza que tengo con José, darle entrada al programa y hacerle una consulta de tipo económica. Escuché en estos días que el presidente Medina había otorgado un préstamo a unos criadores de conejos. Y con mucho desdén me dice un PRDista, de esos que se dan cuenta de su situación política y entonces quieren asumir personalmente críticas al gobierno para debilitar las posiciones del gobierno. Dice, es que este es un gobierno de conejitos y de jengibritos, porque el presidente le había dado un préstamo también a los productores de jengibre. Hoy que yo te hago una entrega a ti de un té de jengibre de la India, que viene en sobrecitos, y a José del Castillo, que es el de José, yo quiero consultarle algo a este gobierno que tiene mucho cuidado y mucho temor de tocar ni con el pétalo de una rosa la gestión anterior, y que se le diga al país por qué es que el presidente ha tenido que irse a lo micro, porque con lo macro no, él no puede iniciar un metro de los Alcarrizos a San Luis, él puede terminar un pequeño segmento, digamos, del puente a Megacentro, pero no se puede meter en una obra de 1.000 millones adicionales, no puede hacer un corredor Duarte, porque lo que le dejaron es para jengibre y conejo. ¿Es así, José? No, y también yo pienso que el presidente está desarrollando una inversión pública que va tocando los intereses reales de la gente. Y uno de los principales elementos, y siempre he dicho que creo que la principal obra y lo que más se destaca en el discurso del presidente del 27 de febrero pasado es la revolución educativa. Y eso inicia por la aplicación e inversión del 4% en educación, que era un anhelo y un reclamo que se había estado haciendo desde la promulgación de la Ley General de Educación, que nunca se había cumplido, y que solo este año representa 110.000 millones de pesos para el sector educación. El presidente ha desarrollado toda una planificación en ese sentido que va desde la construcción de escuelas a nivel nacional, que además implica una democratización del proceso de asignación de obras, porque se asigna mediante sorteos públicos, sin distinción de banderías políticas, ni mucho menos, sino que gana el ingeniero que se saca la obra. El año pasado se logró la construcción de miles de aulas. Pero además estamos hablando de la inclusión de la jornada extendida, este programa que le garantiza la alimentación al alumno y que ya el año pasado logró incorporar 200.000 alumnos. 1 millón y pico de niños que reciben desayuno escolar diariamente, que implica una inversión diaria de 7 millones de pesos, que además ha sido descentralizada esta inversión en las diferentes provincias de la República Dominicana. Eso está teniendo un impacto en el sector agropecuario y usted reflejaba el reconocimiento que se le hizo al presidente Medina de parte de un grupo de exministros de Agricultura, pero que también tiene que ver con la democratización del crédito. O sea, el mayor impacto que ha tenido, y cuando se hablaban de los conejitos, hay que hablar de chivito, de quesito, de tilapia, hay que hablar de tayota, hay que hablar de aguacate, hay que hablar de orégano, hay que hablar de jengibre, hay que hablar de muchísimos productos o sectores productivos de la agropecuaria que han sido impactados por la política de acceso al crédito, porque lo que más requiere un productor, igual que un microempresario, su principal patrimonio es el crédito, y este gobierno está democratizando el acceso al crédito. Cerca de 19.000 millones de pesos ya colocó el Banco Agrícola durante el año pasado, y esto ha logrado impactar las tasas de interés en la banca para el sector agropecuario, que han disminuido un promedio de 9.5%. O sea que yo pienso que más que lo micro,
Y bueno, a la gente al final lo que le importa es lo micro. O sea, El día a día. el día a día, su situación. La gestión de gobierno en esos dos aspectos que le mencioné, educación y la parte agropecuaria, ha producido una macro transformación. Lo que pasa, José, es que los gobiernos tienen que hacer el día a día, pero tienen que hacer algo por lo que se recuerda. Y tú no has dado la respuesta. Aquí vamos a recordar a Danilo por lo que han hecho educación. Le falta todavía algo, pero también hay que recordar que no ha tenido todo el tiempo para hacerlo. Apenas tenemos un año y pico. Bueno, de 1,000,000 y tanto de analfabetos, por ejemplo. Pero ya hay 400 alfabetizados y tú dices, bueno, nos ya va hay a medio quedar millón, faltan el 400. legado de que Claro. fue el presidente que enseñó a leer a todos los dominicanos. Exactamente. Y que implícitamente, a mí me da pena que sea así, gobernantes que han estado 12 años o 10 años u 8 años en el gobierno, no lo hicieron y no nos pueden explicar por qué no lo hicieron. No, y hablando del tema eléctrico, a propósito de Energía TV, el presidente Medina ha establecido un plan que al final del periodo va a dejar encaminado la solución del problema De eso eléctrico. queremos país. hablar después de la pausa, que queríamos distraerte un poquito con el jengibre. porque Pero tengo- recuérdese tengo- que no es como usted dice. No fue que Danilo se encontró con una situación y ha tenido que actuar en base a esa situación. Eso estuvo planteado en su campaña. Es decir, este es el gobierno del rostro humano. Es decir, y esa política va en la dirección del gobierno del rostro humano que Danilo prometió, Sí, hombre, no de lo las que obras pasa es que fundamentales yo nunca lo he usado. había que hacerla y se hicieron, ¿no? Nunca lo he usado, a pesar de que creo que es así como tú dices. Y por eso es mi gobierno, porque yo te quiero decir que este es mi gobierno. No es el PLD mi partido, pero este es mi gobierno. Ah, Sí, exacto. pues, con perdón tuyo, yo sé que tú hay que comprarte un combo. A ti hay que comprarte el combo de partido, gobierno y Leonel, las tres cosas juntas. Pero quiero decirte un asunto. Bill Clinton y Peña Gómez, primero la gente. Y yo no uso mucho lo de Danilo porque Este no es el quiero gobierno de confundir. primero la gente. ¿Verdad? Primero la gente. Porque este sí es primero la gente. Decía el Vamos a hacer- presidente en su discurso antes de irnos que es un gobierno para la gente y por la Por gente. la gente, por y para. Pausamos con José del Castillo. Felicitar a la gente que trabaja en Edesur por un trabajo aparentemente que no ha sido notado. El presidente hizo un discurso largo, aparentemente de casi 2 horas de duración, ¿verdad? Y trató diferentes temas. El único departamento del gobierno que editó las palabras del presidente en interés del sector que representa fue Edesur, que nos hizo llegar ese segmento donde fija una posición el presidente de la República con respecto al sector eléctrico. Y más que una rendición de cuentas, se puede deducir que es el anuncio de lo que él espera hacer antes de irse. Es decir, que casi fue la repetición de su programa de gobierno con más detalle. En Baní, el presidente ya había fijado su posición y es coherente en dos cosas. En precios aceptables en cuanto al costo de la energía y en el servicio, en el buen servicio. Él insiste en esas dos cosas. Sin embargo, nosotros vamos a hablar, además de con Rafael Grullón, con el ministro de Industria y Comercio. Mucha gente se para en industria y se le olvida que ese es un ministerio de comercio, que tiene que ver con todo y tiene unas raíces fibrosas que penetran en todos los estamentos de la economía dominicana. Tienen que ver con energía, tienen que ver con industria, tienen que ver con comercio, tienen que ver con moneda, tienen que ver con trabajo, tienen que ver con combustible. Entonces, José del Castillo, a quien le damos la bienvenida de nuevo, queremos que nos eche un poquito de gotas en los ojos, porque a pesar de que sabemos para dónde va el presidente en energía, quiero energía barata, energía limpia y buen servicio. Muy bien, pero entonces te dice, lo voy a conseguir antes de irme. Bueno, pero si una planta se toma más tiempo que el que te queda en el poder, ¿cómo vas a resolver el problema? Otra pregunta.
pacto eléctrico. Si yo sé lo que tengo que hacer, ¿por qué tengo que pactar para lo bueno? Es como el médico te dice, tómate esa medicina. Tú no tienes que hacer un pacto con el médico para recibir una receta, sino confiar en el médico que tú elegiste. Lo otro es un proyecto de ley que me permita ser generador durante un tiempo. Otro es 1000 megas que trae Estados Unidos oficialmente y que se han culipandeado ahí, no se sabe qué ha pasado con la respuesta. 300 megas, dice un generador, que se necesitan por año, el anual es el incremento normal del año. Entonces, José, ¿tú consideras que esa meta de buen servicio y precios limpios y bajos lo vamos a lograr con un poquito de confusión que nosotros recibimos de parte de los medios? Primero, dar los buenos días porque hace un momento hicimos una intervención. Fue informal. Pero fue algo, era repentino. Y luego pasar al... Mire, el tema eléctrico, el principal problema, y lo ha identificado el presidente Medina en su discurso, lo identificó previamente antes de asumir el gobierno, es el costo de generación. O sea, con un costo, se ha hablado, los tres temas son generación, distribución y transmisión y el cobro. Ahora, con un costo de generación tan elevado, es imposible liberar recursos que hoy se traducen a modo de subsidio. Como decía el presidente en su discurso, se mete en un zafacón, pero se quema, o sea, dinero que sirve para pagar el déficit que tienen las empresas distribuidoras en la compra de energía, es decir, dinero que se va prácticamente en combustible. Estos 1.200, 1.300, 1.500 millones que terminó o terminaría durante el año pasado, pues obviamente representan una carga onerosa para el Estado dominicano que le impide invertir en los otros eslabones de la cadena de suministro de energía eléctrica, mejora de la transmisión y como consecuencia de esto, pues eliminación o disminución de las pérdidas en el sistema, y segundo, el tema de la recuperación de clientes, que es el otro elemento importante. Programas para que la gente pueda formalizar su consumo de energía y como consecuencia de esto darle sostenibilidad financiera a las empresas distribuidoras. Y eso pasa por una inversión en generación más barata. Generación más barata, la que hay disponible hoy, es a gas natural y a carbón. Y es lo que ha hecho el gobierno. Licitó 2 plantas a carbón que suman 700 y tantos megas, que estarían listas de acuerdo a lo que ha planteado Odebrecht, que es la empresa que se le ha adjudicado esta construcción, cerca del 2016. 2016 o 2017 lo que se ha planteado, aunque Odebrecht ha dicho que estarían listas para el 2016. Y por otro lado, la conversión de generación que está básicamente dispuesta o enclavada en el sureste de la República Dominicana, que también implicará la construcción de una terminal nueva de importación de gas natural para aprovechar la revolución del gas de esquisto que se está dando en Estados Unidos, que hemos incluso conversado en alguna otra ocasión que hemos estado por aquí, del impacto que va a tener esto en el mercado internacional, disminuyendo los precios de compra del gas natural. Y esta terminal ya tiene de hecho un contrato con una empresa, con la empresa Cheniere, que es la que va a iniciar las exportaciones de gas natural alrededor del año 2016 también. Y ahí se adicionarían, de acuerdo a lo que planteó el presidente, alrededor de 1.000 megas. Estaríamos hablando de las 2 Quisqueyas, ¿verdad?, que irían ya a consumir gas natural, que tienen en conjunto 400 y tantos megas, y la planta, la conversión finalmente de Coyentris, que es un anhelo también del sistema, puesto que hoy en día pagamos una planta extremadamente cara e ineficiente, que incluso apagada le cuesta al Estado Dominicano alrededor de $5 millones mensuales,
y esta planta genera 300 megavatios más otras conversiones de PP, los orígenes que también estaría incorporado. En total alrededor de 1000 megas el presidente ha planteado. Con esta generación a gas natural y a carbón, el precio promedio de generación de electricidad descendería a niveles que permitirían, por un lado, 400 y tantos millones de dólares que planteó el presidente de la República que serían liberados, y alrededor de 200 millones de dólares más por la entrada de las demás plantas. Es decir, alrededor de la mitad del subsidio quedaría disponible para invertirlo en mejora de los otros eslabones del sistema. Y es algo que el presidente ha anunciado y estamos en la plena confianza, porque además los planes se están ejecutando, que o estará listo en el 2016 o muy encaminado, cercana de terminar la construcción de estas plantas y como consecuencia de esto impactar. Cuando se habla del pacto eléctrico, obviamente esto va a implicar, en el 2016, como usted sabe, vencen los contratos del Acuerdo de Madrid. Esto implicará la renegociación de los contratos con las empresas generadores y ante este escenario de generación más barata que va a entrar en funcionamiento, pues obviamente implicará un proceso de discusión y renegociación hacia la baja de los precios de generación de energía en este país. Usted sabe que Julio ahorita ha estado hablando del problema del gas. ¿Por qué la opción de las plantas a carbón y por qué se ha postergado lo del gas? Eso como que no se ha entendido bien en el programa. Y usted lo explicó muy bien aquí la última vez que vino. Sí, el tema del ¿Por gas. qué no se le dieron respuesta a la oferta de Estados Unidos? No se ha ventilado públicamente ese caso. Y lo que implica el problema del manejo del gas. Mira, por un lado el carbón es el combustible más barato que hay disponible hoy en día. Por una razón evidente. O sea, los países más desarrollados que tienen regulaciones ambientales mucho más estrictas están desmantelando las plantas de carbón. Y países como los nuestros pues están optando por instalar estas plantas de carbón en la medida en que tenemos situaciones de costos de generación de energía como la que tenemos hoy en día, con un costo promedio de 20 centavos, lo cual nos saca de competencia con incluso los países más cercanos, Centroamérica o algunos países del Caribe como Trinidad y Tobago y demás. O sea que la opción por el carbón es una opción que es una apuesta de emergencia prácticamente ante la situación de competitividad que afecta al sector eléctrico nacional. El gas natural, he dicho y lo he explicado en varias ocasiones, es un combustible que está disponible, pero estará disponible en mejores condiciones de precio en el futuro cercano. Estamos hablando que Estados Unidos va a iniciar la exportación de gas natural comercial, y está planteado así en el programa de Cheniere. Si todo sale al pie de la letra, es decir, de acuerdo al cronograma, en enero del año 2016. Esto va a permitir que se tenga acceso a un combustible abundante en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene calculadas las reservas para suplir 500 años de su demanda, a partir de la tecnología del fracking, que es la rotura a presión de la piedra y la liberación del gas que está contenido en estas formaciones. Y a partir de ahí, que Estados Unidos pueda exportar ese gas, pues obviamente eso va a tener un impacto hacia la baja en los precios, porque va a haber una oferta de gas a bajo precio que va a permitir una mejora en los costos de adquisición. Y como consecuencia de esto, la apuesta a generación a gas natural, una apuesta que se ha hecho a través de Eje Jaina, que es una empresa que, como ustedes saben, el 65% de su capital está en manos del gobierno dominicano, y se hizo a través de las dos Quisqueyas y luego el proceso de conversión de Cogentrix y las demás plantas que el presidente anunció. Sí, vamos a ir a una pausa, pero vamos a dejar la pregunta en el aire. De ayer hacia acá, se ha querido o se está penetrando en la opinión pública la extensión del contrato de la Cogentrix a partir de su reconversión en gas natural.
Es decir, ¿qué hay detrás de eso? Porque si ellos van a vender el gas, le van a vender a la sede a menos de 13 centavos, yo estaría de acuerdo que se lo den no por 50 años, y no por 15 y no por 50. Es decir, hay que ver lo que dicen los contratos. Pero vamos a ir a una pausa, ¿no? Y bajamos con la Collentry y el gas natural. Sí, hablando del caso de la Collentry, hay un concepto que hay que tenerlo en cuenta. Las acciones del Estado y del gobierno, de cualquier gobierno del mundo, debe ir en la dirección del interés colectivo. Pero la economía privada no se maneja en base al interés colectivo, sino al interés individual. Es decir, cuando el Estado quiere poner la economía al servicio del interés colectivo, privada, ahí hay problemas, porque son los beneficios individuales que crean la actitud empresarial. Entonces, si se va a hacer la inversión en convertir a Collentry en gas natural, ese es el objetivo de que se haga un nuevo contrato. No sabemos que este es un tema nuevo para usted. Esto es un tema que más bien lo maneja la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Habría que preguntarle a ellos sobre las intríngules. Ahora, es lógico pensar que si se va a hacer una inversión en la reconversión de Collentry, que es una planta que hoy en día le cuesta al Estado apagada $5 millones mensuales, o sea, por el contrato anterior, ¿no? El pago de la capacidad instalada, ¿no? Y luego, esa reconversión requiere además una inversión en una terminal para tener el combustible que va a utilizar, o sea, para una terminal de gas natural, pues se establezcan ciertas garantías, porque nadie va a invertir una cantidad de recursos determinada, en este caso cientos de millones de dólares, si no tiene la garantía de repago de esa inversión. El mercado. Lógicamente. Ahora, en el escenario que tú planteabas, donde el Estado viene a invertir en el sector eléctrico, como lo ha hecho en el caso de las plantas de carbón, el escenario ahí es que el Estado toma una decisión de intervenir en un mercado que hasta cierto punto ha estado cartelizado, sobre todo a partir de la suscripción de los acuerdos de Madrid, donde todos los generadores o los generadores de ese momento recibieron un tratamiento similar en términos del pago de la energía y la manera en que se iba a liquidar ese pago, pues obviamente ahí el Estado está participando en el sector eléctrico para forzar unas condiciones de competencia más razonable, sobre todo para el distribuidor o el comprador de esa energía eléctrica. Y es la lógica que se sigue cuando se adjudican las plantas a carbón, un contrato para la construcción y operación, pero la propiedad de estas plantas va a ser del Estado Dominicano. Ya desde el momento en que las plantas inician no solo su operación, sino su construcción, inicia el proceso de renegociación de esos contratos, porque se ve en el horizonte que va a entrar una capacidad instalada de energía mucho más barata, que va a desplazar una serie de plantas que hoy en día son más ineficientes y que son propiedad del sector privado. Por eso habla el presidente del pacto eléctrico, y además usted, don Julito, me hacía la pregunta al inicio. Hay que entender que este pacto iría orientado en el sentido de abaratar los costos de generación de energía mucho más rápido de lo que se tiene planteado con la entrada en operación de las plantas a carbón y a gas natural. Y además es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo. 3 pactos: el educativo, el cual ya está casi consensuado; el pacto eléctrico, que el presidente ya anunció que este año estaría concluido, y anunció la mediación del Consejo Económico y Social que coordina Monseñor Agripino Núñez Collado, y el ministro administrativo de la Presidencia ayer pues planteaba el anuncio de la negociación del pacto fiscal, que son los 3 pactos que están establecidos por la Estrategia Nacional de Desarrollo y que debe negociar el Consejo Económico y Social, y que ya este pacto fiscal estaría vigente a partir del gobierno entrante. Ministro, quizás porque los precios no se han disparado, pero después que está esta gestión, no hemos tenido mucha estridencia los viernes con los precios de los combustibles.
cuando Industria y Comercio estudia los cambios, de los ajustes de fin de semana, en alguna forma toman en cuenta el tema para fines de la corporación, o ese es un mundo aparte, los generadores? Mire, nosotros aplicamos la ley 112 y su reglamento 307-01. Los precios están dados por la fórmula que está establecido en la ley. ¿Cuál es la fórmula? Básicamente se toma el precio del índice del Golfo, que dentro de la publicación Platts. Incluso el índice del Golfo, si tú lo buscas... ¿Pero esos son los precios más altos? No, esos son los precios que establece la media. La ley como promedio. Se promedian los últimos 5 días anteriores a la semana para la cual se van a disponer los nuevos precios, ya sea incrementos o rebajas. Y lo importante es saber que el Ministerio de Industria y Comercio, en aplicación del reglamento, si los precios se incrementan más de un 1%, pues a modo de subsidio asume una proporción de los incrementos. Transferimos una pequeña parte del aumento y asumimos la mayor proporción. Y en semanas posteriores, cuando se producen rebajas, pues hacemos el ejercicio contrario. Transferimos la mayor parte de la rebaja y asumimos una pequeña parte para ir compensando aquellos montos que quedaron pendientes cuando se produjeron alzas. El objetivo ahí es que el consumidor se vea lo menos afectado posible por los picos especulativos, a sabiendas de que los combustibles son productos que están sujetos a especulación en el mercado internacional y a veces las alzas que se producen pues no tienen un sentido estricto de oferta y demanda, sino que tienen que ver con la percepción que tienen los agentes financieros internacionales. Para nosotros, los que preguntamos cosas, nos resulta sencillamente difícil porque no asumimos ninguna responsabilidad. Llega un invitado, llega el ministro de Comercio, y uno le pregunta lo que le da la gana, tratando de ponerlo en situaciones difíciles para que él se vea. Mira qué buena pregunta le hicieron. Pero sin embargo, ponerse en el lugar del ministro es un poquito diferente. Yo quiero preguntarle, cuando yo me imagino, yo en industria, y viene un empresario de zona franca, o un empresario de aquí, de los que lucha por la bendita competitividad, y me habla de los precios de combustible. Y yo digo, no, pero el combustible aquí es igual a toda parte del mundo. Y dicen, no, aquí tiene un componente impositivo muy alto. Y eso es una barrera para la competitividad. ¿Qué ustedes le dicen a esa gente? Que es un problema del día a día suyo. No, definitivamente los precios en la República Dominicana de los combustibles están dentro de la media mundial. Y hemos hecho ese ejercicio porque siempre se ha acusado de que tenemos los precios más altos del mundo, y no es verdad. Estamos dentro del promedio mundial. Sí es cierto que con relación a los países de la región, pues tenemos precios más elevados. Y se debe en gran medida a la proporción de impuestos que tienen los combustibles, que es algo que inició en los gobiernos de Balaguer, especializar, primero aplicarle impuestos a los combustibles y luego especializar esos impuestos para el pago de la deuda externa. El año pasado alrededor de 50.000 millones de pesos fueron recaudados por los impuestos a los hidrocarburos, pero además tiene un objetivo que tú me dirás que es teórico, y lo es, porque en estos países no funciona necesariamente así, sobre todo con un producto que impacta en el 40% de los costos de los bienes y servicios de nuestra economía y que afecta directamente el bolsillo de la gente, pero tiene un sentido el gravar los combustibles, y es que se desincentive su consumo. ¿Por qué? Porque la República Dominicana no produce petróleo ni gas. Todo el consumo nacional es importado, eso demanda divisas, eso representa un costo para la economía nacional, y eso definitivamente que de alguna manera hay que establecer políticas de alternativa, y lo hemos hecho a través, por ejemplo, del gas natural. Ministro, a veces uno tiene confusiones reales, no preguntas que uno hace por hacerla. Y es, cuando tú tienes un gobierno que huele
huele que tiene predisposición a que el gobierno sea regulador y no privatizador. Uno piensa, pero entonces viene el proyecto de ley que pide que el gobierno genere. Tú dices, ¿y qué pasa? Viene el problema de Barrigol, que no es complaciente, sino que enfrenta. Viene ahora el tema de Loma Miranda. Entonces, en un país donde el gobierno huele a neoliberal, pero actúa en línea diferente, donde a la privatización le dicen capitalización de la empresa pública, donde a los ajustes o a los impuestos le dicen ajustes de combustible. Pregunta, ¿usted están actuando en contra de lo que quisieran actuar? No, yo pienso que nosotros actuamos en función del interés nacional. Y yo De creo lo que, posible. Y yo creo que es la responsabilidad del funcionario público. Y el presidente ha actuado en función del interés nacional y eso lo demuestra el hecho de que el 80%, más del 80% de la población aprueba su mandato. Porque hay una sintonía entre la ejecución pública y lo que la gente espera o quiere del gobierno dominicano. Y ha sido la clave de la gestión del presidente Medina, ha sido lo que lo ha, de alguna manera, lo ha reconocido o ha sido el elemento de distinción de esta gestión, esa sintonía con el interés nacional, con el interés de la gente. Sí, vamos a una pausa, pero vamos a dejar la pregunta en el aire. En torno a la crisis de Venezuela, ¿cuál es el futuro de los combustibles? ¿Cómo afecta eso? ¿Va a afectar eso el mercado de los combustibles en el plano internacional? ¿Y cómo puede afectar a la República Dominicana? Le preguntaba Grullón al ministro de Industria, ¿cuál es la incidencia de cualquier posible crisis en Venezuela? Y yo quiero añadirle que del 100% de todos los combustibles, de la factura petrolera en República Dominicana, ¿qué por ciento es de Venezuela? Alrededor de un 20%. ¿Solamente? Sí, y viene dado por el mismo acuerdo de Petrocaribe. Nosotros tenemos una factura diaria de alrededor de 150.000 barriles y a través del acuerdo tenemos derecho a recibir hasta 50.000 barriles de Venezuela, pero en la práctica lo que se despacha son 30.000 barriles más o menos en promedio, lo que te da alrededor de un 20% del consumo diario de barriles de petróleo. Obviamente pero mira, ese por ciento pone a pensar uno en otra cosa. ¿Usted sabía que los brasileños, sin modificar vehículos, han logrado ponerle de alcohol un 20% a la gasolina sin modificar el vehículo? Eso puede poner a uno a pensar en otra cosa. No, y en Estados Unidos también se utiliza alrededor de un 10%. Un 15% es lo más, pero ya se ha pensado en un 20% sin modificar carburadores. De mezcla de etanol. Eso es algo que se puede siempre y cuando haya un volumen de producción de etanol que en la República Dominicana no existe, pero incluso ha habido proyectos en ese sentido que en algún momento se han activado y han tenido el elemento del precio, naturalmente, del etanol. Sí. Hoy en día el azúcar tiene un precio muy atractivo, muy bueno, es mejor y se ha desincentivado el uso de pero no solo aquí, en Estados Unidos también, y en Estados Unidos se subsidiaba y ya el subsidio se ha ido desmontando, que es otro elemento que ha desincentivado el uso. Y ante el gas natural que hay en Estados Unidos, pues ya... Pero Venezuela es una preocupación de industria. Claro que sí. ¿Cuáles son las previsiones que ha tomado? Pero más que de industria, de Hacienda, porque el impacto que tiene el acuerdo de Petrocaribe es el financiamiento que recibe el gobierno dominicano, que el año pasado fue alrededor de 700 millones de dólares. Entonces, prescindir de ese nivel de financiamiento obviamente tiene un impacto directo en la finanza pública porque habría que buscar esos recursos en otras fuentes, en otros mecanismos de financiamiento que en ningún caso serán tan atractivos como lo que tenemos hoy en día mediante el acuerdo de Petrocaribe. Ese financiamiento se recibe con 2 años de gracia, 23 años para pagar y un 1% de tasa de interés. Dígame usted en qué organismo internacional o banco en el mundo se logra, o organismo financiero en el mundo se logra un financiamiento en esas condiciones. Por lo cual,
a la República Dominicana obviamente le interesa la estabilidad de Venezuela, no solo por el elemento de Petrocaribe, sino porque consideramos que la estabilidad democrática debe permanecer en una nación hermana, pero desde el punto de vista de Petrocaribe también representa para nosotros una seria preocupación el hecho de que el acuerdo pueda de alguna manera verse afectado. ¿Eso no está afectando ahora mismo el mercado? No, hay volumen, un despacho normal de parte de Venezuela y el acuerdo está funcionando. Finalmente, para despedirnos, ministro, nosotros sabemos que el Banco Central tiene para todas las áreas monetarias, endeudamiento, tiene departamentos y asesorías. En el caso de Hacienda, supongo que deuda externa y toda esa cosa tiene. Industria y Comercio tiene asesores que mantienen en combustible al día al ministro. Sí, claro que sí, pero además usted tiene que buscarse. No, tenemos un departamento de hidrocarburos que funciona, por supuesto que sí. Y que tiene mucha experiencia, gente ahí que tiene ya muchos años en el Ministerio de Industria y Comercio, manejando el tema de los combustibles. Pero debo decir que además de eso el ministro fue viceministro de Hidrocarburos y Energía, o sea que es un tema que en el caso nuestro pues hemos manejado desde antes de asumir la función y que además representa un gran interés para nosotros porque semanalmente tenemos que de alguna manera gestionar el tema de los precios y eso tiene un impacto en el transporte, tiene un impacto en la generación de energía, tenemos que regular un mercado que ocupa una proporción del tiempo, que debo decir que la gente a veces piensa que la mayor parte del tiempo lo dedicamos a combustible y no es así. Cerca del 90% del tiempo del ministro se va en otras áreas. Bien. José del Castillo, ministro de Industria y Comercio, gracias por estar con nosotros. Gracias. John, gracias a ustedes. Será hasta esta noche en que veremos de nuevo Energía TV. Energía TV.